Prensa con Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa desde Washington. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Club de Prensa. Les invito a que nos acompañen durante la próxima hora. Estamos en vivo desde la capital de Estados Unidos y tengo el honor de saludarles un día más en nombre del director de este programa, de Gustavo Alegret. Vamos a hacer un recorrido, un amplio recorrido por todos los temas más relevantes de la actualidad internacional, y para ello voy a pasar a presentarles ya a nuestros expertos que nos acompañan. Tenemos por un lado a Alejandro Tarre, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, periodista venezolano, analista político y también consultor de organismos internacionales. Y por otro lado, Mariano de Alba. Muy buenos días, Mariano. Hola, Vanessa, buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, también abogado especialista en relaciones internacionales. Bueno, como anunciábamos al inicio del programa, nos trasladamos hasta España, porque este próximo domingo 10 de noviembre van a tener de nuevo unas elecciones presidenciales. Y digo de nuevo porque son las 4 en los últimos 4 años, algo que nunca había sucedido en democracia. No se sabe si esta vez, según las encuestas, todo apunta a que no van a poder conseguirse ninguna mayoría, ni por tanto estaríamos estancados en la misma situación en la que se enfrentó también el panorama político en España el pasado mes de abril. Y es que ha cambiado bastante el panorama político, como decíamos, en los últimos años. Se ha pasado en España de tener un bipartidismo de izquierdas y de derechas, con el Partido Popular y con el Partido Socialista, a tener un amplio grupo representativo, que precisamente es lo que ahora está haciendo que sea mucho más difícil conseguir apoyos para gobernar. ¿Nos vamos a enfrentar, Alejandro, a la misma situación en la que estábamos hace 6 meses, o va a servir de algo haber convocado nuevas elecciones? Bueno, yo creo que la respuesta corta es sí, ¿no? Hay varias historias en las encuestas. Una es el ascenso, pues, del Partido Popular y de Vox. Es decir, han subido en las encuestas. Es particularmente sorpresivo el de Vox. España hasta hace un año, pues hasta este año, no había sido parte de esta tendencia en Europa de un surgimiento, pues, de partidos de ultraderecha, ¿no? Que uno ve en Italia con Salvini, en Hungría con Orbán, en el Reino Unido, en Francia. España no había sido parte de esto, ¿no? Y ahorita tienes un partido que podría sacar 40 diputados, ¿no? Y que es abiertamente xenófobo, tiene posiciones de verdad bastante en línea, pues, con estos partidos de ultraderecha. De hecho, es uno de los cambios más destacados que se podría hacer con respecto al pasado mes de abril. Exactamente. Porque en las encuestas repunta precisamente Vox como alcanzar un mayor número de votos. Sí, el otro cambio que podríamos destacar es el desplome de Ciudadanos. Es decir, ellos estaban por arriba de Podemos y de Vox, y ahorita podrían estar por debajo en la próxima, es decir, este domingo, ¿no? Podrían tener una menor votación estos dos partidos, ¿no? Y yo creo que aquí, en el desplome de Ciudadanos, ¿no? Bueno, estábamos conversándolo antes del programa, pueden haber varios factores, ¿no? Ellos han tenido una actitud un poco ambivalente, en el sentido de, bueno, la negación a pactar con el PSOE, también el coqueteo con Vox, ¿no? Pero también yo creo que otras opciones se han hecho más atractivas para los votantes de Ciudadanos, ¿no? Y aquí lo que está pasando, el conflicto en Cataluña, yo creo que ha beneficiado a la derecha en general y a Vox en particular, y ha afectado a Ciudadanos, ¿no? O sea, en el sentido de que Vox, si tú ves en las encuestas, en el bloque de derecha, Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, el 80% dice que el conflicto en Cataluña es muy importante a la hora de votar este domingo, ¿no? Y un porcentaje considerable de este electorado considera que Vox es el partido mejor capacitado para lidiar con esta situación. Y no estamos hablando solo de los votantes de Vox y del PP, sino también del PSOE. El 10% de los votantes del PSOE piensan que Vox es el mejor capacitado. Eso para mí es una estadística impresionante que explica un poco lo que vimos el lunes en el debate, de que había una especie de competencia, ¿no?, entre todos los candidatos excepto Pablo Iglesias, para ver quién era más duro con los separatistas. Precisamente en el debate que mencionas, Alejandro, el tema de Cataluña fue uno de los que acogió, pues, mayor minutos de las más de 2 horas que tuvo lugar. También algo que se comentó bastante porque fue a altas horas de la noche, como buen horario español, lo comentaban. Pero decíamos que el tema de Cataluña fue uno de los más destacados en la agenda de todos los candidatos. La izquierda está a favor del diálogo, la derecha está a favor de volver a imponer el artículo 155 para suspender la autonomía. ¿Va a influir
influir y de qué manera, Mariano, todo el tema del independentismo a la hora de votar? Sí va a influir y creo que, como bien decía Alejandro, es una quizás de los temas del momento. Todos recordemos a raíz de la sentencia a los responsables del proceso hace algunas semanas. Creo que eso avivó una ola de protestas importantes en Cataluña, específicamente en Barcelona, y por lo tanto es el tema quizás que más se está discutiendo y que sin duda alguna está influyendo, diría yo, parcialmente, lo que van a ser las elecciones de este domingo. ¿Cuál ha sido esa influencia? Bueno, ha sido, lo decía bien Alejandro, un crecimiento en el apoyo a los partidos de la derecha, que tienen obviamente una posición, como tú bien decías, de aplicar la ley. Y obviamente en la mayoría de España no está bien visto el tema del separatismo, y además se ha visto con muy malos ojos lo que ha sido la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en ese sentido, ¿no? Muy conciliador, muy llamando al diálogo, muy cauteloso, y por lo tanto creo que el hecho de Cataluña va a ser capitalizado por obviamente la derecha y específicamente por Vox. Dicho eso, no es una mentira que hay otros temas sobre la mesa. Y uno de esos es el estado de la economía española. Y creo que es muy importante algo que tú decías al principio, ¿no? Que es que estamos viendo, ya se ha consolidado así, una fragmentación de las representaciones políticas en España. No solamente se ha fragmentado la derecha, sino también la izquierda, no solamente con el PSOE y con Unidas Podemos, sino que ahora hay un tercer partido de la izquierda, que es el de Íñigo Errejón, que se separó de Unidas Podemos. Más País se llama. Más País, y además que también, según las encuestas, va a tener al menos 5 o 6 diputados, cosa que... Con intención de gobernar hacia la izquierda. Precisamente Correcto. Puede ser un poco ese el fenómeno de la falta de costumbre de llegar a acuerdos, porque hasta ahora han sido dos grandes partidos diferenciados que obtenían o no la mayoría. ¿Puede ser esa falta de costumbre en la tradición en España que ahora tampoco estén mostrando la capacidad de conseguir acuerdos entre ellos para obtener la mayoría? Yo creo que eso es otro de los factores que va a afectar la participación. A ver, históricamente en España, a mayor participación, mayor posibilidad de que el PSOE o de que la izquierda adquiera la mayoría. La participación en el mes de abril fue muy importante. Yo creo que ahora esa participación va a bajar. Ahora, ¿por qué? Porque hay una sensación de hastío, hay una sensación de cómo es posible que, si venimos a una elección en abril, no fue posible el acuerdo. Esa creo yo que es la razón principal, por ejemplo, por la cual Ciudadanos, lo decía Alejandro, ha bajado tanto, porque... La gente está desmotivada. No, y la gente sintió que Ciudadanos pudo haber tratado de negociar con el PSOE para formar un gobierno, y Albert Rivera se negó ni siquiera a reunirse con Pedro Sánchez. Entonces, ahora... ¿Eso le ha pasado factura? Porque yo creo en que un principio Ciudadanos se vendía como un partido de centro que tenía la capacidad de gobernar a izquierda o a derecha, y en la práctica ahora ha demostrado que eso no era así. Yo creo que eso sí le ha pasado factura a Ciudadanos, porque es propio de una democracia. A ver, nadie le estaba exigiendo al señor Rivera que llegara a un acuerdo, pero al menos negociar, al menos buscar. Y luego, en el caso de la izquierda, tampoco fue posible un acuerdo. Recordemos lo que pasó en el verano, donde se trató un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, y al final no fue posible. Y creo que eso en la población general en España causa una sensación de decepción y de ¿para qué vamos a volver a votar si lo más probable es que después del domingo tengamos una situación muy parecida a la que teníamos después de abril? Y el único camino que yo veo para formar gobierno, hay dos. Hay, dependiendo de los resultados, una coalición de derecha, que no luce muy probable, o una coalición de izquierda. Pero inclusive en la coalición de izquierda, para que se pueda formar gobierno, va a ser necesario que la derecha se abstenga, cosa que yo también veo poco probable. Entonces, desde mi punto de vista, el lunes España se va a levantar en la misma situación que está ahora. Situación de bloqueo por ahora. Lo que se necesita, Alejandro, para puntualizar esto yo creo que esa es la principal historia, es la que acaba de decir Mariano al final, que la situación está más o menos igual. Cuando ves en las encuestas, el bloque de derecha tiene más o menos el mismo porcentaje que tenía en las pasadas elecciones, y el bloque de izquierda también lo tiene, ¿no? Entonces, cuando uno ve los principales 5 partidos, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de coalición?
Una, pues, una coalición de derecha, ¿no? Tenías al Partido Popular, a Vox y a Ciudadanos, ¿no? Lo cual excluye cualquier posibilidad de incluir a una formación territorial, a cualquiera de los nacionalismos, ¿no? Eso es poco probable que ocurra porque no tienen los votos, creo yo, ¿no? La otra opción es una coalición del PSOE y Podemos, ¿no? Ahora, el lunes Pedro Sánchez fue muy claro, ¿no? De que no se vislumbra la posibilidad de una coalición entre estos dos partidos. Estaba menos abierto que el propio Pablo Iglesias. Exacto, y Pablo Iglesias a mí me pareció una situación inusual donde él estaba básicamente diciéndole, mire, señor Sánchez, la derecha... Ellos todos se pelean entre ellos, pero son capaces de entenderse y de formar una coalición al final del día. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿No? Tal vez pudo ser a nivel de estrategia, ¿no? Porque también se comentó, había muchas cámaras delante. Luego, a la hora de la verdad, tampoco supieron llegar a un acuerdo, negociando con el resultado que les favorecía en las pasadas elecciones de abril. Exactamente, ¿no? Pero bueno, esa es otra posibilidad que yo veo difícil. La otra es una coalición entre el PSOE y Ciudadanos, pero con el desplome de Ciudadanos ya no suman los votos. Y la última es la que mencionó Mariano, de que yo creo que es la más probable y sigue siendo poco probable, ¿no? Que es que el PP se abstenga y deje que el PSOE forme un gobierno. Ahora, hay que tomar en cuenta que Vox va probablemente a salir fortalecido en estas elecciones, ¿no? Y el Vox podría presionar al PP a que no acepte abstenerse, ¿no? Incluso si acepta, es una situación muy difícil para el PSOE gobernar sin mayoría, ¿no? No pueden aprobar leyes orgánicas, no pueden adelantar presupuestos. Entonces es una situación, o sea, de verdad lo de España es algo lamentable, la situación está totalmente estancada. Lo que comentaba Mariano, que tal vez la desmotivación de los ciudadanos de volver a votar de nuevo unas elecciones en las que tal vez no se pueda salir del bloqueo es lo que les va a desmotivar precisamente a la hora de votar. Pero también se habla de todo lo contrario, de una motivación mayor por toda esta aparición de las ideas ultraderechistas de Vox, ideas radicales que mucha gente compara con la época franquista, de las que ya han pasado más de 4 décadas. Sí. Estamos hablando de ideas muy radicales en temas de inmigración, de género o de nacionalismos. ¿Puede ser eso un aliciente a la hora de votar? Yo creo que eso fue un aliciente en la elección de abril, el miedo a Vox. Ahora lo que yo veo es que Vox va camino a convertirse en la tercera fuerza política en el Congreso de Diputados y que la gente, de alguna forma, la gente que está en contra de Vox ya lo hizo ver en las elecciones de abril y ahora yo pienso que hay un porcentaje importante de la población que sencillamente está harto tú lo decías al principio, 4 elecciones en 4 años, una situación inédita y unos señores que son electos para llegar a acuerdos, para negociar y para tratar de sacar a España una mejor situación, no son capaces de hacerlo. Entonces, aquí estamos viendo un fenómeno que es muy recurrente, o que ha sido muy recurrente en los últimos años del mundo, que es de alguna forma un descontento hacia las élites. O sea, el ciudadano común se para y ve, pero ya va, un momentico, en abril votamos y se suponía que estas personas tenían que ser capaces de llegar a un acuerdo para sacar un gobierno. ¿Por qué estamos votando otra vez? Y luego otro punto que creo que es importante de cara a las encuestas, el ciudadano ve estas encuestas, escucha en la calle y, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, hay mucha gente que votó en abril a Ciudadanos y ahora va a votar a PP. ¿Por qué? Porque piensa, voy a perder mi voto. Ciudadanos está muy mal, yo quiero que mi voto sea un voto útil y, por lo tanto, si bien en abril voté a Ciudadanos, ahora voy a votar a PP porque PP viene creciendo ligeramente, pero un poco. ¿Por qué? Porque el señor Pablo Casado, de abril, tenía un discurso y desde abril hasta ahora lo que ha decidido fue, primero hizo un cambio de look, se dejó la barba y luego ha crecido. ¿Cómo llegan a influir esas cosas en los candidatos? Eso creo que es importante, manda un mensaje y luego un cambio de discurso hacia el centro. Y eso es lo que ha permitido que el PP recupere un poco. ¿Cómo puede influir una barba en una imagen de un político? ¿Se le ve pues más serio, con más experiencia, porque parece mayor? ¿O exactamente cómo se analizan esas cosas a nivel estratégico en política? Bueno, sabes, la verdad que eso sí yo no estoy muy capacitado para opinar sobre ese tema, ¿no? Pero sí me gustaría comentar un poco lo de que mencionaste la movilización. Según tengo entendido, el partido más movilizado en estas elecciones es Vox. Es el que tiene menos que perder también, exacto, dicen, ¿no? Sí, y también tiene el discurso que más apasiona a sus propios seguidores, mientras en el PSOE, bueno,
estamos comentando el caso de Ciudadanos, hay desmotivación, pues, ¿no? En el caso de Ciudadanos, muchos votantes diciendo, bueno, yo me voy para otro partido, ¿no? En el caso del PSOE no hay mucho entusiasmo, ¿no? En ir a votar otra vez. Ves en las encuestas, esto se refleja muy claramente en las encuestas. En el caso de Vox sí están muy movilizados, ¿no? Lo que podría resultar en que las encuestas están subestimando el número de votos, que podría salir aún mejor de lo que revelan las encuestas. Algo que también podría pasar es que el Partido Popular, que es partido de centro-derecha, acabe negociando con Vox si pudieran conseguir los votos del bloque de la derecha, en lugar de, por ejemplo, con el Partido Socialista de izquierdas, el partido del actual gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que le ha tendido la mano para poder negociar juntos, aunque el otro día en el debate desmintieron que lo fueran a hacer. ¿Podría sorprender también que el Partido Popular pueda negociar antes con un partido como Vox que con el propio Partido Socialista? Sí, no, o sea, yo creo que el problema es que probablemente no tengan los votos, es decir, que el PP tendría que tener una votación suficiente para que una coalición de derecha fuera posible. Pero algo que a mí me sorprendió en el debate es la negativa por parte de Ciudadanos y por parte del PP, de Casado y de Rivera, a criticar a los planteamientos xenófobos y totalmente inaceptables para una democracia como la española que estaba haciendo el candidato Abascal de Vox, ¿no? Esto lo señaló, Pedro Sánchez lo señaló, Pablo Iglesias, en eso tienen razón. Es decir, ¿cómo es posible que simplemente la derecha más moderada, pues del PP y de Vox, y de Ciudadanos, se niegue simplemente a desligarse de una manera muy clara y contundente de los planteamientos de Vox? No, y eso va a tener un efecto, y eso va a tener el efecto de que muy probablemente, pienso yo, vamos nuevamente a una situación de estancamiento. Va a crecer la frustración en los ciudadanos y va a seguir creciendo Vox. Y entonces la derecha, el PP y Ciudadanos, se va a conseguir con un Ciudadanos más minimizado aún y un PP que va a empezar a perder votos y que los va a ganar Vox. Entonces, ese es el efecto que va a tener la actitud que están teniendo el señor Casado y Albert Rivera. Y tú decías al final, bueno, ¿qué puede en realidad, cuál es el escenario más probable? Y yo pienso que al día de hoy es una coalición de izquierda con posiblemente el PP absteniéndose, pero va a ser difícil y va a requerir mucho tiempo. Entonces, y negociación. Y sentarse a dialogar. Bueno, pues hasta el domingo no lo sabremos, estaremos muy pendientes de lo que acontezca este domingo, 10 de noviembre. Están llamados los españoles a las urnas. Eso sí, tengo que decir que los que puedan votar, porque aquí, por ejemplo, no me ha llegado todavía la papeleta. Esto es un eterno debate que tenemos también los extranjeros, bueno, el voto extranjero, los españoles que estamos en el exterior, y todavía tengo esperanzas de que me llegue. Pero bueno, en cualquier caso, nos trasladamos hasta Uruguay, porque allí también han tenido lugar recientemente unas elecciones, las más disputadas en los últimos 15 años. Habrá una segunda vuelta, será el próximo 24 de noviembre. Alejandro, ¿qué va a pasar en Uruguay? Porque también está la cosa muy dividida y muy disputada entre la izquierda y la derecha. Sí, bueno, yo lo que veo en esta encuesta reciente que salió a la luz es que pasó lo que todos pensábamos que iba a pasar después de ver los resultados de la primera vuelta, ¿no? Y es bueno que tenemos a Daniel Martínez en las elecciones tuvo 44% del voto y Lacalle Pou el 30%, ¿no? Pero el Partido Colorado, con Ernesto Talvi, tuvo 12% y el Cabildo Abierto de Manini Ríos tuvo el 10%, ¿no? Esos dos partidos llamaron a votar por Lacalle casi que apenas se anunciaron los resultados, ¿no? Suman un 22% esos partidos, ¿no? En esta encuesta vemos que Lacalle Pou subió 18%, es decir, que captó casi la totalidad de ese voto de los partidos que quedaron tercero y cuarto, y ahorita tiene la opción de triunfo. O sea, yo pienso que lo más probable es que Lacalle Pou gane en las elecciones. Sí, pero a ver, van a ser unas elecciones muy, muy cerradas. Y creo que hay que evaluarlas con lupa. Para mí los resultados interesantes de esta encuesta es que efectivamente la mayoría de los votantes del Partido Colorado y del otro partido que no llegó a segunda vuelta
efectivamente están apoyando a Luis Lacalle Pou, pero no son la totalidad. Hay un porcentaje mínimo que también está apoyando a Daniel Martínez, ¿no? Y vemos ya algunos movimientos claves de cara a esa segunda vuelta. Por ejemplo, el expresidente Pepe Mujica fue nombrado, o se anunció que iba a ser ministro de Agricultura en un eventual gobierno de Daniel Martínez. En el caso de que gane. En el caso que gane la izquierda, el Frente Amplio. Y esas son movidas estratégicas para tratar de captar un electorado que durante la época de Pepe Mujica, Uruguay inclusive fue electo, recordemos, el país del año por la revista The Economist en un momento, y creo que de alguna forma esas son jugadas que tratan de captar mayor votos. Pero habrá que ver qué pasa y creo que va a ser una elección muy disputada. Sí, hay algo que me gustaría agregar, es que Lacalle Pou también tiene, es decir, hay tres factores que yo creo que lo benefician. Uno es que, bueno, el Frente Amplio lleva 15 años en el poder. Hay un hartazgo, pues, con las mismas caras, con los mismos personajes en todos los países. Cuando un partido lleva en el poder tanto tiempo, estos cambios suelen ser usuales, ¿no? El segundo factor es que la economía está creciendo poco o nada, es decir, no están en recesión, pero es una economía totalmente estancada, pues, ¿no? Y lo otro es la situación del crimen, que es 46% subió el año pasado con respecto al año anterior, ¿no? Es más o menos 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es bajo en comparación a ciertos países de América Latina como el mío, como Venezuela, que hemos llegado a los 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero a los estándares de Uruguay, esta es una situación increíblemente, o sea, el crimen está más alto que nunca, ¿no? Y esto ha influido en la población. Cifras alarmantes, veremos si le pasan factura o no. Finalmente, esa segunda vuelta tendrá lugar el próximo 24 de noviembre. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos aquí con muchos temas en Club de Prensa. Buenos días, regresamos a Club de Prensa. Estamos en vivo desde la capital de Estados Unidos y les invitamos a ustedes que también participen con nosotros, comentando, preguntando, incluso si quieren, sobre alguno de los temas de actualidad de los que estamos hablando hoy. Estamos en Twitter, es NTN, bueno, en Twitter es Club Prensa NTN24 y también Instagram, Club Prensa NTN. Como decimos, muy pendientes también de sus comentarios, y continuamos hablando aquí de una votación que tuvo lugar ayer en Naciones Unidas. Con esta ya van 26, una resolución para pedir a Estados Unidos que termine con las sanciones económicas a Cuba. Y esa votación nos dejó algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, la primera vez que Brasil vota en contra, y también una abstención muy significativa, la de Colombia. ¿Qué podemos decir de estas decisiones, pues, cuanto menos simbólicas, que tuvieron lugar ayer? Sí, bueno, en primer lugar, esto es una especie de tradición, pues, en la Asamblea General, pues, de esta votación en contra del embargo. Creo que son 27, 28 veces ya que se ha votado. Con esta 26, Alejandro. 26 veces, bueno, que se ha votado en contra. La Asamblea General, bueno, tengo que decir, en muchas ocasiones no refleja necesariamente el mejor juicio. Hace poco comentábamos que 105 países en la Asamblea General votaron a favor de incluir a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? En este caso, yo sí creo que tiene la razón. Yo sí creo que ese embargo, es decir, yo apoyo, pues, estas votaciones en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba. Siempre he sentido, pues, que la razón, pues, de que en ambos bandos, en ambos lados del debate, se sobreestima, pues, el poder de Estados Unidos para impulsar un cambio político en la isla, ¿no? O sea, obviamente el embargo no ha funcionado en este sentido, pero también los que dicen que una mayor apertura va a llevar inevitablemente a una democratización de Cuba, yo creo que también es un argumento exagerado. Es decir, tienes varios países, entre ellos China y Vietnam, donde hay una total apertura económica, total apertura a los mercados mundiales, y eso no se ha traducido, pues, en unas mayores libertades políticas, ¿no? Lo que yo sí siempre he pensado, ¿no?, es que si tienes esta situación donde se está sobreestimando, pues, el poder que tiene Estados Unidos a través de sus políticas de impulsar un cambio en Cuba, ¿no? ¿Por qué no escoger la opción que hace menos daño al pueblo cubano, ¿no?
y esto también lo relaciona a un argumento de que si hay más inversión, hay más comercio, hay más turismo en Cuba, Cuba va a depender más de Estados Unidos, y en el caso de que haya una transición, esto le da más poder, más leverage a Estados Unidos, más poder de negociación para tratar de timonear la transición hacia una democracia, pues hacia un sistema democrático. Entonces hay otros argumentos, por ejemplo la hipocresía de que Estados Unidos tenga estas medidas contra Cuba, pero no contra otras dictaduras del mundo. El argumento de que Cuba ha usado sistemáticamente el embargo como una herramienta de propaganda a nivel mundial, pero yo creo que el argumento que mencioné al principio es el más importante. Porque recordamos que rige precisamente estas imposiciones desde hace 6 décadas. Sí que es verdad que con el mandato del presidente Barack Obama hubo mucho más aperturismo al tema de Cuba, pero no se llegaron a eliminar estas sanciones económicas. ¿Qué supone en la práctica que finalmente en algún momento llegue a hacerse? Porque como bien decía Alejandro, pues podía haber una mayor inversión empresarial, podría incluso Estados Unidos participar de manera más activa beneficiando a la población. Pero en la práctica real, ¿qué podría suponer que se eliminaran estas sanciones? Bueno, a ver, creo que la razón por la cual no se ha hecho es porque obviamente en el Partido Republicano no hay disposición a hacerlo. Eso depende obviamente del Congreso estadounidense, lo que llaman la ley Helms-Burton y las restricciones más fuertes, porque recordemos que hay algunas restricciones que son de naturaleza ejecutiva, de naturaleza presidencial, que empezaron a ser revertidas durante el gobierno de Barack Obama y ahora nuevamente están siendo impuestas durante el gobierno de Donald Trump. ¿Qué supondría eso? Pues supondría que habría libertad para que cualquier ciudadano o empresa estadounidense pueda tener o pueda realizar actividades económicas en la isla. Básicamente eso, porque las otras restricciones, como por ejemplo las de viaje, ya pudieron... Se han ido eliminando, ya ¿no? se han ido eliminando, ahorita están nuevamente siendo incrementadas o impuestas, pero creo que el gran problema ahí es el siguiente. Hay un grupo de empresas estadounidenses y de ciudadanos estadounidenses que cuando llegó la revolución cubana de Fidel Castro les quitaron sus activos en Cuba y todavía están esperando ser compensados por eso. Y obviamente eso es parte de la negociación o de las condiciones que pone el Partido Republicano para levantar el embargo. Si ustedes aceptan compensar a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas por esas confiscaciones que realizaron ilegalmente, pues entonces es más probable que haga. Pero a ver, es un tema político porque también ahí se mezcla la importancia del estado de Florida, las elecciones presidenciales, inclusive en las propias elecciones. El voto cubano, que tiene mucho en peso Florida, en Estados Unidos. Y luego, internacionalmente, creo que, a ver, esto no es una sorpresa, ha pasado muchísimos años. Yo tampoco pienso que es una sorpresa lo de Brasil, el voto negativo sí es la primera vez, pero bueno, es el gobierno de Jair Bolsonaro que quiere acercarse más lo identifican como a Donald un Trump. De acercamiento. Quizás lo interesante allí es que de alguna forma se empieza a ver cómo el gobierno de Jair Bolsonaro, normal también, pues empieza a imponerse sobre los criterios de la Cancillería brasileña Itamaraty, que era una cancillería muy seria, pero naturalmente pues quien tiene la decisión final en cuanto al voto es el Ejecutivo, ¿no? Y luego la abstención de Colombia es una... ¿Cómo se interpreta la abstención de Colombia? A ver, creo que es no querer dar el paso completo. Colombia también es un gobierno muy cercano y muy dependiente de Estados Unidos. Pero sí es quizás un primer paso de dar un mensaje, de decir que algunas conductas que está teniendo Cuba no están de acuerdo. ¿Cuáles son? Y así lo dijo el propio canciller colombiano. Uno, recordemos que hay algunos terroristas del ELN que están en Cuba. Colombia luego, con una orden de extradición, sí, con una orden de Cuba extradición. no ha permitido que Colombia pidió la extradición luego de los atentados de finales del año pasado. Cuba se ha negado. Y luego está el tema de Venezuela, que para Colombia obviamente sí es un tema que cada vez se vuelve más riesgoso, se vuelve más incómodo y que estoy yo seguro que le va a ocasionar muchos dolores de cabeza. Y obviamente pues Cuba de alguna forma u otra está impidiendo o su presencia en Venezuela impide de alguna manera que sea más probable una solución. Entonces creo que esa es la señal que se envía, pero a ver, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes,
Eso no es nuevo. Creo que lo que sí envía un mensaje importante es que la mayoría de la comunidad internacional no ve con buenos ojos este tipo de medidas que toma Estados Unidos extraterritoriales y en los cuales puede afectar la economía de un país. Y principalmente ahí vemos cierta hipocresía, ¿no?, de alguna forma, de la Unión Europea, porque la Unión Europea está totalmente en contra del embargo a Cuba, pero sí ha estado a favor de sanciones muy fuertes, por ejemplo, contra Irán. Entonces, depende de cada situación y creo que esto es algo más simbólico que sí confirma que Cuba tiene una capacidad de diplomacia muy fuerte dentro de la ONU, la sigue teniendo, y eso también se vio en el voto de Venezuela. Al hilo de esta noticia, conocíamos ayer otra también de unas sanciones impuestas por Estados Unidos. Se daba a conocer la noticia a través del Departamento del Tesoro contra 3 funcionarios nicaragüenses. Se suman estos 3 a los 11 que en los últimos meses ya han estado también sancionados por el propio país. ¿Qué supone también esto en la práctica, como comentábamos antes? Porque hasta ahora va a ser el embargo de créditos y de activos, ¿no?, para estos funcionarios. Sí, para estos ciudadanos. En este caso, a mí se me hace difícil argumentar en contra de estas sanciones. Es decir, estas son sanciones individuales que no afectan a más nadie que a esos individuos. De repente no van a tener el efecto deseado final, ¿no? Pero bueno, en estos temas se trata de una suma de presiones y esto es un granito de arena más, pues, ¿no? O sea, yo veo difícil argumentar en contra de estas sanciones. O sea, además que son de bajo costo para Estados Unidos, no les cuesta nada hacerlo y pueden tener contribuir un poco a la presión sobre Nicaragua, ¿no? Yo sí quería comentar sobre el tema de Colombia, que es algo sorpresivo en el sentido de que, por ejemplo, Álvaro Uribe nunca se abstuvo en esta votación, es decir, siempre votó en contra del embargo, ¿no? También la ayuda de Cuba a Venezuela lleva años, ¿no? Esta es la primera vez que Colombia cita ese argumento, ¿no? Yo sí creo que hay un cambio, ¿no?, que en parte es la situación migratoria en Colombia, ¿no?, de que Duque tiene una actitud mucho más de confrontación con la izquierda carnívora, pues, la izquierda retrógrada en América Latina, Bolivia, Venezuela, Cuba e incluso Argentina. Duque tuvo una actitud sorpresiva que se pronunció a favor de Macri antes de las elecciones, ¿no? Y esto yo sí creo que ha sido un giro en Colombia, incluso dentro de la derecha. Bueno, pues también estaremos muy pendientes precisamente del Grupo de Lima, que se reúne hoy, pero esto se lo vamos a contar después de la publicidad, porque al hilo de lo que decía Alejandro también tenemos que destacar información de este tema. Enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Muy buenos días de nuevo, regresamos aquí a Club de Prensa. Estamos en vivo desde Washington y les recordamos que ustedes también pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Club Prensa NTN 24. Estamos muy pendientes de sus comentarios, como también de los de nuestros analistas. Nos trasladamos hasta Brasilia porque allí tiene lugar hoy una reunión muy importante del Grupo de Lima. La finalidad, hablar sobre la crisis estancada en Venezuela que ha llevado a millones de personas a abandonar el país. ¿Por qué está estancada la crisis y qué es lo que va a tratar de solucionar el Grupo de Lima con esta reunión, Mariano? Bueno, a ver, la crisis está estancada por múltiples razones. Creo que la principal en este momento es el colapso del intento de negociación que se vio durante los meses de este año. Eso colapsó y por lo tanto dejó una situación en la cual ni la Asamblea Nacional al mando de Juan Guaidó tiene la fuerza suficiente para imponerse políticamente en Venezuela, con todo el reconocimiento internacional que tiene, ni tampoco Nicolás Maduro y su gobierno han tenido la posibilidad realmente de conseguir una estabilidad en Venezuela. Entonces la situación se sigue deteriorando, sigue habiendo gran descontento. Y de alguna forma también creo que ese estancamiento es producto de que durante este año muchísima gente pensó que el apoyo que le estaba dando la comunidad internacional a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional iba a ser determinante para lograr un cambio eso se ha estrellado contra una realidad que es que hace falta en realidad mayor coordinación dentro de Venezuela y también mayor manifestación del descontento. Juan Guaidó y la Asamblea Nacional ha llamado a unas manifestaciones para el mes de noviembre, pero la realidad es que parece que el ambiente en Venezuela no está muy dispuesto a
a seguir protestando. Más bien la gente está un tanto resignada y quiere básicamente tratar de sobrevivir, ¿no? Entonces es una situación muy compleja. Y esta reunión del Grupo de Lima, de alguna forma, también creo que da luces o revela que de momento la comunidad internacional y específicamente los países latinoamericanos se han quedado sin muchas ideas novedosas sobre cómo avanzar y cómo lograr que la crisis se destranque, ¿no? Han asumido un tono muy fuerte en contra de Maduro. Hemos visto ya, creo que esta es la 15ª reunión, muchos comunicados, pero más allá de allí, medidas concretas. Creo que la que se avisora en el corto plazo ni siquiera va a ser producto del Grupo de Lima per se, sino va a ser producto del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, donde ya se están definiendo unas listas para sancionar a funcionarios o a personas relacionadas al chavismo. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta reunión hoy? Pues más de lo mismo, ¿no? Un comunicado, una fuerte condena a Maduro, lo que está sucediendo en Venezuela, un llamado a que se resuelva la situación lo más pronto posible, pero creo que el gran reto del Grupo de Lima y de la región en general es realmente abocarse a lograr una respuesta unificada al problema de la migración, y eso todavía no lo estamos viendo. Parte de la atención hoy estará centrada también en el nuevo presidente electo en Argentina, en Alberto Fernández, que ya ha anunciado que saldrá del grupo una vez tome posesión. Eso es lo que iba a añadir a lo que dijo Mariano, que esa situación, es decir, Fernández, él ha dicho pues de que antes en la campaña electoral que iba a abandonar el grupo, ¿no? Hay mucho debate de que Argentina ahorita depende del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de 56.000 millones de dólares, el préstamo más grande que ha otorgado en su historia. Y por supuesto Argentina depende mucho pues de este dinero. Estados Unidos por supuesto ejerce una enorme influencia en el Fondo Monetario Internacional. Y han salido algunas notas de prensa sobre este debate de si eso va a moderar un poco a Fernández, ¿no? Yo creo que en el mejor de los casos, Venezuela perdió con este resultado electoral, ¿no?, a un aliado muy proactivo, ¿no?, que tenía en Macri, ¿no?, y que Fernández en el mejor de los casos para la oposición venezolana no va a ser ese aliado, o sea, va a tener una actitud mucho más tímida. Yo no creo que... Es decir, que eso va a afectar, eso es un golpe para el Grupo de Lima, ¿no? Hay otra cosa que está ocurriendo, que es las protestas en Chile, que amigos, analistas políticos chilenos me han dicho que en estos casos, ¿no?, cuando hay protestas, ¿no?, el gobierno siempre teme pues a la influencia a la capacidad pues de atizar un poco, de echarle leña al fuego de Cuba y de Venezuela, ¿no?, y que esto podría volverlos un poco más tímidos a la hora de presionar, ¿no? Entonces, yo sí creo que, bueno, la situación del Grupo de Lima era complicada antes de las elecciones en Argentina, y ahorita es mucho más. Eso sucede hoy en Brasil, y también lo que sucedía ayer en Europa, que ha generado cierta controversia. Son unas declaraciones que ha hecho el presidente francés Macron en una entrevista a The Economist. Vamos a comentarlo muy brevemente porque asegura que la falta de liderazgo de Estados Unidos hacia la OTAN, que recordamos que cuenta ya con 70 años de existencia, está creando su propia muerte cerebral de este organismo. Ha llamado la atención, la propia Merkel criticaba estas duras acusaciones, dice que tampoco hay que ser tan alarmista. Sí, creo que de alguna forma es el gran titular de la entrevista, ¿no? Pero yo sí coincido un poco con Macron en el sentido de que de alguna forma u otra, luego de lo que vimos en Ucrania, y también ha reaccionado Putin con estas declaraciones básicamente celebrando lo que dice Macron, pero luego de lo que sucedió en Ucrania y luego de la llegada de Donald Trump al poder, la OTAN sí ha perdido un poco, y creo que las declaraciones de Putin están sobre todo dirigidas... Macron, de Macron, están sobre todo dirigidas a que Europa recupere el liderazgo de la OTAN, cosa que siempre ha quedado muy dependiente de lo que haga Estados Unidos. Y de hecho dicen que esa podría ser la estrategia, ¿no?, que precisamente tome el control, como bien está diciendo Mariano. ¿Tu comentario final, Alejandro? Bueno, yo entiendo un poco la frustración de Macron en el sentido de, él cita específicamente a Siria, y tiene razón, es decir, Turquía es un miembro de la OTAN.
dirigiendo una acción agresiva en una zona donde los intereses de otros miembros de la OTAN están en juego. Es decir, no hay la más mínima coordinación en esa acción en específico, que fue el resultado de que Donald Trump dio luz verde con el retiro de tropas estadounidenses en el norte de Siria para que Turquía dirigiera esta agresión. Pareciera que la OTAN no existe, es decir, que es totalmente irrelevante, ¿no? En ese sentido tiene razón. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con Merkel, de que a mí me parece un poco exagerada pues la reacción de Macron. Trump, a pesar de sus críticas, a pesar de este tipo de acciones en Siria, en Ucrania, ha aprobado pues un aumento significativo en dinero, en recursos, en tropas para la OTAN y la defensa europea. También yo creo que esta situación cambia muy rápido con un cambio de presidente. Es decir, esta política, por ejemplo, en Siria, no solo se opone Macron y el resto de la OTAN, sino también los propios republicanos en Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto, apenas cambia el presidente, vuelve un poco a ser lo que era antes. Sí, es que cambia. Antes, porque hablamos además de que cambia, de 70 años, nada más y nada menos. Vamos a hacer de nuevo una breve pausa, la última ya del programa de hoy, y enseguida regresamos. No se vayan, que tenemos más cosas interesantes por contarles. Regresamos a Club de Prensa en vivo desde Washington. Muchas gracias por acompañarnos y como todos los viernes nos toca hablar de los candidatos a la mala semana. ¿Cuáles serán los candidatos de nuestros expertos de hoy? Alejandro, ¿empezamos contigo? Sí, yo escojo al presidente de México, López Obrador. Este brutal asesinato de 9 miembros de una familia mormona en el norte de México, bueno, sacudió al país y tuvo repercusiones aquí, incluso una reacción fuerte en Estados Unidos. Y esto viene después de esa operación fallida donde se capturó al hijo del Chapo Guzmán y después tuvieron que liberarlo. Bueno, esto ha dejado al descubierto que López Obrador no tiene una estrategia de seguridad. México, lo hemos mencionado ya en este programa, tiene la primera mitad del año 14.500 homicidios. Esto es superior al año pasado, que ya era el récord histórico. Y bueno, López Obrador claramente no tiene una estrategia coherente pues, ¿no? para enfrentar este problema, que incluso con una estrategia coherente sería muy difícil de solucionar. Bueno, pues por un lado tenemos al candidato a la mala semana, López Obrador, de Alejandro Tarre, y por otro, Mariano. Yo elijo a Jeremy Corbyn, que es el líder del Partido Laboralista en el Reino Unido. El Reino Unido tendrá elecciones en el mes de diciembre. Y justamente Jeremy Corbyn ha tenido una mala semana. ¿Por qué? Porque el segundo a cargo del partido ha renunciado y además de eso, que era una figura quizás más de centro y que tenía el partido en orden, y además de ese hecho, de esa renuncia que sin duda alguna ha sacudido al partido y lo pone en una situación más desventajosa de cara a la elección general del mes de diciembre, un ex parlamentario laboralista ha llamado, que tiene una gran influencia en el Reino Unido, ha llamado a votar en contra de Corbyn y a votar a favor del Partido Conservador, porque sin duda alguna considera que Corbyn no tiene la capacidad para ser primer ministro. Entonces creo que para Corbyn es una mala semana porque va a llegar en una situación muy debilitada a esas elecciones generales, y esto de alguna forma aumenta las posibilidades de que sea Boris Johnson y el Partido Conservador quienes se hagan con el poder en el Reino Unido. Bueno, pues ahí quedan ambos candidatos a la mala semana, merecidos por parte de nuestros analistas políticos. Gracias por acompañarnos, Mariano de Alba y Alejandro Tarre. Gracias también a ustedes por acompañarnos desde el otro lado de la pantalla. Les recordamos que volvemos el próximo lunes, ya de vuelta el director del programa, Gustavo Alegret, con todos los temas de actualidad, analizando también las elecciones que tendrán lugar en España, como decíamos, este domingo. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y gracias de nuevo por acompañarnos.